cuadro Nicono. ¿Con qué estará relacionada esa lengua blanca, saborizada? A veces le deja al paciente y el paciente viene y te dice, siento un aliento que yo lo aguanto, doctora. Ayer atendí a un paciente y le dice, ¿sabe qué? Ella es abogada de alto rango y me dice, ¿te da vergüenza para conversar de cerca con mis pacientes? Porque yo siento un aliento, doctora, terrible. A ella le hicieron alguna cirugía estética hace años y se capturó todo lo que le pusieron y recién se lo han retirado, fue una cirugía tediosa, cruzada, se infectó, le dieron antibióticos 21 días. Se viene ayer a la consulta y me dice, lo que me preocupa, doctora, es el movimiento de terror y mire esta lengua. Hasta la lengua, toda una capa blanca, una lengua saturada. ¿Por qué lo asociamos? Con candidiasis, ya. ¿Y por qué la candidiasis? Puede ser por lo que han recibido el tratamiento antibiótico por 21 días, eso es que yo la microbiota normal, pero ok, es el concepto. Si yo hago un estudio de las heces a todos ustedes ahora, ¿hay cándida en las heces o no? sí. Todos las tienen. Sin molestar a nadie, están ahí. ¿Cuándo molestan? Cuando se hacen IFAS, que lo declaran en el laboratorio. O sea que si ustedes ven cándida ahí, calladitos, se ven más bonitos, no se trata. Si son IFAS, sí, lesiones invasivas e infectadas. Si mi flora es buena, en un rincón están las cándidas. ¿Cuándo ellas van a proliferar? Cayó el sistema inmunológico. Hay un libro interesante que lo estoy buscando ahora, se llama 10% humano. El 90% de nosotros somos bacterias. Y vi una película, ayer en la biología de Bogotá, de una chica obsesiva que vio a una niña que murió el padre en un accidente y ella quedó con esta obsesión marcada de una clase que escuchó de una profesora de las bacterias. Entonces ella sentía que si se acercaba a alguien, le iba a contagiar su bacteria y su mente volaba y decía, Clostridium difficile. Yo me reía y decía, a mí me mirar esta película. El que no es médico mucho no le entendió, ¿no? Y tenía pánico de estar internada y aquí se hacía una herida bien obsesiva. Con psicólogos, psiquiatras, no quería tomar la medicación, interesante también su cuadro, y ella sentía que cuando tuvo contacto con alguien tenía que hacer sangrar la herida y poner una curita y cambiarla, ¿no? Pero toda su obsesión era Clostridium difficile. Y un día iba con su amiga en el auto y se chocaron y acabó internada. Tenían que dejarle 21 días de observación porque hubo una laceración hepática que no se podía no entraba a cirugía y tenía que hacer reposo para ver el libro libre y hacerle su seguimiento. Y entró en un pánico escénico terrorista, escénico no, en un pánico terrible, porque cómo iba a estar en un hospital, ella iba a recibir el Clostridium y ahí demuestra cómo su cabeza pensaba y se imaginaba la bacteria y el Clostridium que la iba comiendo completo, ¿no? Y eso fue una clase porque la profesora le decía que el 90% de nosotros somos bacterias. En el intestino eso se duplica y se triplica. Tenemos más de nuestras bacterias que nuestros. Eso funciona así. Entonces, este intestino tiene que tener una buena flora para que doña Cándida esté en un rincón. ¿Qué paciente le va a hacer una candidiasis? Por ejemplo, un paciente inmunosuprimido, pero la placa paciente HIV, paciente TB, algodonosa, te dicen las placas, le van a ver, ¿no? Eso es poco seguro. El tema de antipsicóticos es que hay muy pocos, ¿saben lo que es muy poco, no? La resistencia terrible y los cultivos que se hacen son de largo plazo, no es que voy a cultivar como cultivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de antipsicóticos, ya yo voy a ponerme a pensar que estoy frente a una inmunosupresión. Y si mi honguito es en la uña, voy a dar un antimicótico, ¿cuánto tiempo? 10 días, 20 días, 30 días. Tópico es un saludo a la bandera, cuando es la uña no sirve para nada porque ven a la laca mejor del mundo. ¿Por qué?
Los antimicóticos no destruyen al hongo, inhiben su crecimiento. Tiene que esperar el paciente a cambiar totalmente la uña, va creciendo la uña y voy cortando. Y vamos a darle su antimicótico a ese paciente, hepatotóxico, de terror. ¿Y cuánto tiempo demora mi uña del dedo gordo en retirarse? Un año. Mientras más viejo es más lento. En los niños pequeñitos es un poco más rápido. Para que ustedes tengan una idea general de cómo es que vamos a manejar este tema, ¿ya? Que te dé el dermatólogo 2 semanas para un honguito de la uña no sirve para nada. En la piel sí, la pitiriasis sí puede revertirse. Más que va a ser lo importante, intentar pensar por qué él se desarrolló y cómo está la flora de ese individuo. En época de pandemia fue terrible porque te sacaban los jabones un poco más con la lavandina, ¿no? ¿Qué se llamaba lo que comprábamos? Y te bañabas con eso, peor los médicos era de terror, y eso, el barrido de flora alérgica, ustedes no saben lo que es. Se llaman puestos jabones medicinales, hacen un barrido de flora total y en COVID se pusieron de moda, ¿no ves? Eso era lo más terrorista. Todo eso nos da lugar a la aparición de los honguitos. Bueno, entonces son causadas por hongos, ya lo sabemos. Los hongos son saprófitos, viven conmigo, nadie los molesta, les encanta la humedad, les encantan los pliegues de la piel. La candidiasis vaginal es terrorista. Repetición, yo tengo una paciente que tiene 5 años de candidiasis vaginal, ya se sabe el tratamiento, ya no va al médico, compra solo, le dura 8 días, después otra vez, cambia el pH, viene la menstruación y va y viene con su antibiótico. Esos son cuadros extremadamente severos. Esa candidiasis vaginal es que se va a alimentar. Zona húmeda, ¿no? pH vaginal, tiene que ser un pH ácido, o sea que ahí hay que revisar un poquito. Y el tipo de comida, para que la paciente empiece a comer carbohidrato y dulce, olvídense, es su materia prima para poder alimentarse. ¿Ya? ¿Con qué no va a estar relacionada esa candidiasis vaginal a repetición o la hiperrepetición? Intestinito hiperpermeable. Está la cándida casi, se va por ahí y va a proliferar donde se le dé las mejores condiciones, ¿no? Es bastante complejo el tema de los hongos porque no tenemos grandes avances ni fármacos nuevos, son fármacos bienísimos todos. Por ahí hay algunos nuevos, pero es del mismo grupo, es como decir Anki y Amoxi, ¿no? Son del mismo grupo, no cambian mucho. Son saprófitos, sí, hasta que se vuelven patógenos. Se vuelven patógenos porque ya ese huésped cambió condición. Las hay superficiales que son cutáneas, subcutáneas y estas profundas o sistémicas son muy complejas. Para ello vamos a tener que usar lo más tóxico y por vía endovenosa, ¿ya? Y tenemos pocas alternativas. Bien. En los últimos años, ¿por qué proliferaron las micosis en los hospitales? Paciente trasplantado, ¿qué características tiene el trasplantado? Parece, si no tenemos inmunosuprimido, por poder rechazar el órgano. ¿Qué más? Pacientes neoplásicos, antes se morían muy rápido, este paciente ahora se lo mantiene bastante, incluso hasta con la nutrición él se suele mantener, porque ese paciente intentará comer menos glucosa, alimentar menos a esas células malignas, solo con un régimen alimentario. De la sobrevida de un paciente con un CA hoy en día se ha elevado bastante. Uso y abuso de antibióticos, esto es el terror. Esta paciente que yo les decía, 21 días de antibióticos por una cirugía perianatomical, debajo del traje para extraer todo lo que habían colocado hace más de 15 años. ¿No? Entonces, como eso se volvía a infectar, ahí le barrieron la flora completamente. 70 años mi paciente. ¿Y cómo es la flora de alguien de 70 años? Después de la menopausia, la mujer hace disbiosis fisiológica. O
sea que ya es un intestino dibiótico, ya hay bajo ácido clorhídrico, ya hay baja activación de enzimas digestivas, inmunocomprometido desde un HIV, la resistencia alta y fármacos nuevos no tenemos, básicamente. Ahora aquí tenemos el hongo, él se reproduce por las esporas, cuando está en forma de hifa es su forma infectante, las micosis superficiales son en piel. ¿Qué problema tengo acá? Igual que en las uñas. Escasa o nula vascularización, gran problema. Y la profunda, cuando hay una micosis, el cuerpo reacciona y hace placas de granuloma. Al antimicótico es difícil ingresar al granuloma. Entonces hasta aquí ya tengo dos problemas grandes. A una micosis de uña, ¿cómo es la vascularización ahí? Bajísima. Bajísima. Hay algunos antimicóticos, por ejemplo, gliceocurvina, que cada vez se usan menos. Ella tiene afinidad por la queratina de la uña y ahí se queda. Es tricompartimental en la queratina de la uña. Pero no lo mata la uña. Hay que esperar que la uña crezca y ir cortando. Son de 6 a 12 meses, según el paciente. Poco solubles los antimicóticos y deben penetrar acá en estas placas de granuloma, son de crecimiento lento. Gran problema. Tenemos algunas micosis que no se ven muy bien, unas placas algodonosas, muchas son oportunistas. Los fármacos vamos a ver, macrólidos poliénicos, así se llaman, y los azoles. Ya, la clasificación va a ser macrólidos poliénicos y azoles. Pasaron los años y no tengo un antimicótico nuevo, ya que estamos hablando de los viejos antimicóticos. Por ahí la amlodipina B la mejoraron y hoy en día es liposomal. Pero si la amlodipina B vale 100 y la liposomal vale 500, pero ha bajado bastante su toxicidad. Cáncer. Si es que las personas no se las quitan las uñas porque tienen hongo, en ese caso, ¿cuánto duraría el tratamiento? Yo he visto varias cosas. Quitaron la uña y a veces el hongo quedó, nace una nueva uña y ahí lo tenemos. ¿No? El problema de él es una resistencia terrible y mientras da el fármaco bacterial, quitaste la uña, pero quedó ahí el hongo. Gran problema. Entonces, Tomando la negrita. ¿No? A veces vos vas viendo la uña y el negrito ya va por la mitad a 13, ¿no? Y el fármaco, lo que más se usa es el corazón. El patotóxico a morir. Es lo que da a morir. Es lo que tomar toda la semana uno de 250 días por día. Pero no tiene mucha chance. ¿Verdad? Retirar la uña no es solución. Muchas veces sí, pero sigue tratando la uña. Ahí se puede trabajar un antibiótico y sintético. Pero no te aseguro, no es un 100% de probabilidad. Yo tengo una paciente que ya tiene 50 años o 20, que ya es compañera. Lo que ahora estamos viendo bastante buen resultado, pero hay que ser con el ozono. Se le pone una gota de ozono, hay que saber hacerlo, pero ese paciente tiene que ir 2 veces a la semana porque el ozono es herbicida y el bactericida. Pero la constancia es la que cambia. Y son tratamientos que no lo vas a pillar en el libro, son muy convencionales y es muy económico. Esta afectan el RNA, algunos antifúngicos como la fluorocitosina y los que actúan en microtúbulos, que ya ahorita lo vamos a ir clasificando. Las micosis, por lo menos vamos a mencionar las más usuales, ¿ya? Pitiriasis versicolor, ¿qué es la pitiriasis versicolor? La llamamos como que vulgarmente crema salada, ¿no? Que tiene su borde bien delimitado, su punta blanca, el borde activo, rojito. La pitiriasis versicolor, que es la malacesia sulfur. Cutánea tenemos las dermatofitos, la tiña de piel, de cuero cabelludo, de las uñas, la cutánea y de las membranas, que es la cándida albicans. No solo hay cándida albicans, está la cándida glabrata, está la crusei. Hoy en día ya esos cultivos de las cándidas los hacen
citoplasmosis, paracoidiolicosis, las oportunistas, el criptococosis, este es muy usual en inmunosuprimidos, el paciente HIV. Luego vamos a ir clasificando en los locales y en los sistémicos. Vamos clasificando. ¿Qué significa sistémica? Lo sistémico significa que vamos a tomarlo o vamos a colocar en los dos. Y yo voy a empezar por el número 3, de los sistémicos. ¿Por qué? Porque lo tenemos en comprimido y lo tenemos en ampolla. El ketoconazol es antiguo. El ketoconazol viene el comprimido de 100 miligramos. Tomamos 100 miligramos cada 12 horas. Antiguo, hepatotóxico. ¿Quién lo superó? Fluconazol. Fluconazol lo tenemos comprimido de 50 miligramos, de 100 y de 200 y rango ampolla de 200 miligramos que vamos a poner cada vez en control. Fluconazol, a diferencia de que fluconazol es desinhibida mucho más larga y la hepatotoxicidad es importante. Si ustedes recuerdan, siempre que hablamos de interacciones, estos fármacos que si alcanzan una dosis muy alta son tóxicos, siempre yo les decía, los inhibidores enzimáticos son los azoles y los macrólidos. Estos son los azoles: ketoconazol, fluconazol, itraconazol. ¿Okay? Con esto que queda en mi mente, que los azoles, igual que los macrólidos de eritromicina, claritromicina, ellos agarran todas las enzimas hepáticas y se las guardan para ellos, porque tienen un intenso biotransformación. ¿Qué va a pasar con cualquier fármaco que viene ahí al hígado? Las enzimas ocupadas. Es por eso que decimos las interacciones más importantes suceden cuando el paciente toma azoles y macrólidos. El segundo fármaco no se biotransforma y su nivel plasmático entra en toxicidad. ¿Quién recuerda qué fármacos había que tomar en cuenta? Terfenadina, que era un antihistamínico. ¿Qué más? También la terfenadina, incluso y la cisafrida, que hacía la muerte repentina de una, que la utilizábamos en el grupo. Bueno, entonces estos azotes. Cuando esto no dio resultado, ya lo van a ver ustedes en los hospitales, cuando no da resultado, recién nos vamos a ir a anfotericina B, que viene solo ampolla de 50 miligramos. ¿Por qué? Ella es para una micosis terrible que no respondió a los azoles y altas reacciones adversas translaminíticas, desde calofrío, fiebre, taquicardia, hepatotoxicidad. La reacción adversa que quieran la tiene la anfotericina B, viene de 50 miligramos. Tan tóxica es que siempre se toma un solo miligramo, se lo diluye en 100 ml y se le pasa 1 miligramo, que es nada, porque la dosis es 1 miligramo por kilo, de 0,5 a 1 miligramo por kilo. Se le da 1 miligramo al paciente en 100 ml para ver cómo lo tolera. Y se lo pasamos en 1 o 2 horas y vamos mirando, vamos a controlar presión, frecuencia cardíaca, temperatura, náusea, vómito, función hepática y función renal. Si la tolera, recién le hacemos el tratamiento súper fluido y lento. ¿Se entendió? Así de catastrófica es la anfotericina B, muy tóxica. Hoy esa anfotericina B existe liposomal. ¿Qué es liposomal? ¿Qué es algo liposomal? Esta es mi molécula, un magnesio. ¿Magnesio es hidrosoluble o liposoluble? Hidrosoluble. La NADH, que está de moda, que es la vitamina B3 hidrogenada, ¿es hidrosoluble o liposoluble? Siempre es hidro. A B. La B, si se absorbe no mucho, esta va a ser un magnesio o va a ser una B3. ¿Qué significa liposomal? Que el magnesio vale nada y el liposomal vale 5 veces más. Le han puesto una cubierta alrededor, liposomal, liposoluble. Es como que le pusieron una cubierta liposomal, ¿vale? Entonces, cuando yo lo tomo,
se va por vía linfática. Todas las grasitas que ustedes comen, el chocolatito que comen y todas las grasitas del churrasco, va directo vía linfática al conducto torácico, ¿no ves? No va por el hígado. Toda la grasa vía linfática directo a circulación, no negociable. Entonces, ¿cómo será la biodisponibilidad de algo liposomado? Altísima. Por eso es que el precio es mayor. Acá, la anfotericina B liposomada tiene menos reacciones adversas. Igual se coloca en venosa, o sea que no es problema de biodisponibilidad, es problema de que ella es bastante menos tóxica. Entonces, si para infecciones sistémicas tenemos los azoles, anfotericina B ya es como una última chance, no tengo más. Citocina nosotros no la tenemos. Infecciones sistémicas, antibióticos sistémicos, yo voy a tomar en vía oral, pero para que tengan mucha afinidad para mucosa, piel y mucosa. La grisofulvina le gana a todo el mundo, pero es tóxica, casi ya no lo sabe. Grisofulvina tiene actividad por los queratinocitos de piel, de pelo y de la uña. Si mi micocine de uña, esta es hermosa, pero es mucho más tóxica que los azoles. Y la terbinafina, que es superior a la grisofulvina, a ver, busquen terbinafina cuánto vale y grisofulvina cuánto vale. Grisofulvina es antiquísima. Búsquenme el precio de ketoconazol, de fluconazol de 200, búsquenme el precio de la grisio y de la terbinafina. Vamos por fila. La fila de allá, la primera me va a buscar el ketoconazol. La segunda, el itraconazol, que es más nuevo y menos tóxico. La tercera, ustedes, fluconazol, que viene de 50, de 100 y en ampolla. Grisofulvina, ustedes 3. Terbinafina, en la fila. Terbinafina. La nitatina es antigua. Vamos con nitatina. Los azoles ya están. Y la vitalilamina es el café. ¿Y los demás qué quieren? Terbinafina de 250 miligramos, 14,90. Terbinafina, ¿de cuánto? De 250 miligramos. ¿Cuánto vale uno? 14,90. Contra una grisofulvina, que las dos es para mucosis cutánea, la vale 14. Y la grisio, 5 bolivianos. Es antiquísima. ¿Ok? Ketoconazol, antiguo. El ketoconazol hace reacción de aromatización. El ketoconazol. ¿Qué va a pasar si le das ketoconazol a un varón? Y va a tomar un año porque su uña tiene que ir saliendo. Por eso hacían la usan. ¿Cuánto vale ketoconazol? 1,60. ¿Ah? 1,60. Es muy antiguo. La grisio todavía 5. Terbinafina 12,50. ¿Usted por qué les hago buscar precio? ¿Quién es más barato? ¿Lo más nuevo o lo más antiguo? Lo más antiguo. Luego, anfotericina B al indusco. Fíjense, anfotericina B y anfotericina B liposomal. Solo viene una ampollita de 50 miligramos, solo para vía endovenosa. Solo para vía endovenosa. ¿Cuánto? 290, una ampolla para un día. Viene de 50 y si bien la dosis es de 0,5 a 2 miligramos por kilo, si tu paciente pesa más de 50 kilos, no le das más de una ampolla porque no la va a tolerar. Y ese tratamiento, ¿sabes cuánto dura? A veces 30 días. Una ampolla. Y esa es la diferencia. ¿Y el ketoconazol? ¿Cómo es el fluconazol que es más usado? El fluconazol pero también hay de 26. Ya, pero ¿de cuánto? De 200. Viene uno de 50. De 200 a veces lo utilizamos uno por semana, mientras que de 50 ya por mes, o alguna liberación sostenida. Y en ampolla el fluconazol, ese lo comparamos con anfotericina B. Fluconazol ampolla, cojo rapidito. ¿Cuál es el mejor medicamento para el paciente? El que lo puede pagar. Estas cosas son bastante complicadas. ¿Cuál es? Fluconazol ampolla, cojo. La
Ya, eso me gustó. Amphotericina B liposomal 3.046 bolivianos una. ¿Se entendió? Mientras que la otra vale 300. Es 10 veces más su valor. ¿Cuál te da la seguridad social? La normal, la coloca, el paciente empieza a hacer fiebre, escalofrío, sensación de muerte. Por eso es que le hacemos 1 miligramito apenas, que es ínfima, y lento, y todo ahí alrededor cuando tomamos medicina B. Eso cuando ya fluconazol, está súper bien. Fluconazol de 200 en ampolla, porque antes fluconazol ampolla, después amphotericina B ampolla, y solo para bajar efecto adverso la liposomal que 10 veces más. Esa ya viene diluido, 42 bolivianos. Alterado, se regula, pero ¿se acuerdan cuando hicimos insuficiencia renal que vamos regulando? Acá es igual, pero aunque tenga insuficiencia hepática, si le dan algo más hepatotóxico, ¿qué va a pasar? Dar menos dosis, pero es fatal. O sea, no tenés cómo revertir hepatotoxicidad. Yo ahorita tengo varios pacientes de hepatotoxicidad sin tomar fármacos por estrés. Ya les he dicho hepatitis A, B, C, una de ellas se fue a hacer de la programa de los aires, y hicieron otra prueba. Dejó la compañía donde trabajaba, que yo le decía, yo creo que es los tres, ¿no? O sea, todo el mundo dice que nadie sabe el tres, ¿no? Aquí habíamos descartado todo. Buena comida, buen ejercicio, una imagen pública. Y le digo, ese trabajo te está matando. Me encanta, doctora, sí, le digo, pero fíjate, lo dejó. Adivinen en cuánto tiempo revirtió la hepatotoxicidad. Pero le estoy hablando de 6 veces el valor de la enzima hepática, ¿no? 40 por 6, 240, la otra 300, etcétera. 2 meses. Impecable quedó. ¿Qué me dice? Y ahí baja la inmunidad y se agarra un hongo, mayor hepatotoxicidad. Bueno, mecanismos de acción. Eso es todo lo que tienen en antimicóticos. No hay más que esa lámina. ¿Cuándo voy a dar amphotericina B? Entonces, sistémica, cuando todo lo anterior no dio resultado, es la más tóxica de todos, antes de 50 gramos, de 0,5 miligramos por kilo, hacemos pruebas, y la liposomada con menos dosis. La nicotina, solo acción tópica o local. Ah, doctora, pero ¿por qué viene en suspensión si es tópica o local? Porque viene en suspensión, agite bien. Cuando tenemos esa lengua saboral, le decimos al paciente, va a hacer búcher en su lengua, en su boca, lo más que aguante, como una cucharita de 10 ml, un adulto, no 5 los niños. Te vas a poner a jugar con tu boca, con el mano. Pero lo localiza, descansar y seguir, pero no lo trae. Lo más que pueda, porque la opción es tópica o local. Y el ojito, ¿dónde está? En la lengua. ¿Sí? Entonces, lo más que aguante, y después lo va a tragar, porque si está sin la lengua, ¿cómo está todo el tubo digestivo? Es igual. ¿Se entendió? La lengua es el secreto de todo el tubo digestivo. Yo no puedo tener control con la lengua y no me lo demás del tubo digestivo. ¿Está bien? Entonces, ella es la acción cortical, va pasando y no se va a sobrer nunca, insoluble, pero va matando el organismo. En niños lo usamos muchísimo. Posteriores a su antibiótico, la flota primero, después su vitamina, y lo usa con mucho margen de seguridad porque llega y se va así como llega, no se absorbe, no se ve. Esa es la nicotina que viene en suspensión de 100.000 y de 500.000 unidades internacionales, también viene en cápsula. También viene en óvulos vaginales de 100.000 unidades para una micosis vaginal. Y a veces la paciente viene y te dice, estoy embarazada, ¿cómo me van a dar este antimicótico que son tan hepatotóxicos? Es tópico local, nunca se va a usar, aunque la cosa sea.
La terminafina, esta es bastante más nueva y mejor toleradita. Todas ellas afectan la membrana, ¿verdad? Todas ellas afectan la membrana, igual que azoles, que los azoles se van a dividir en imidazoles y triazoles. Imidazoles fueron los más antiguos que toconazol. Econazol es su hermanito, no ofrecen ventajas, mismo mecanismo de acción. Y los triazoles, pero todos son azoles, no me interesa que sepan mientras me los nombres, suficiente. Gluconazol, este es el que más vamos a usar. Itraconazol, mejor tolerado, un poquito menos hepatotóxico, boriconazol mucho más caro. Búsquenme el precio de boriconazol para que lo comparemos con gluconazol, que hay de 8, de 10 y de 20, ¿no? Según la marca. Y el boriconazol, que es más nuevo, un poquito más de resistencia tiene boriconazol. De la ampolla de 200, 1005. En Colibria, 398,50. La micosis oftálmica enloquecen a los oftalmólogos, ¿no? Porque el tratamiento es larguísimo y hay que revisar las normas. Ya. Boriconazol es bastante más nuevo, Clacunil, contra una motericina B que valía 300 y una liposomaba que valía 3000, para que vayan dándose un poco. Menos tóxico boriconazol. Los más nuevos intentan bajar la toxicidad. Sobre el RNA, la flucitocina, que no la tenemos, y la gliceofulvina afecta microtúbulos, entonces eso hace que no se use bien la glucosa de parte del ojo, ¿no? Bueno, los mecanismos, ¿dónde van a estar? Los azoles, esto es lo que más vamos a usar. Ellos van a actuar sobre una enzima que se llama 14-alfa-D-metilasa. Ella depende del isótopo B45. Esa enzima es la primera enzima que va a dar lugar al lanosterol para formar el ergosterol de la pared del hongo. O sea que lo que vamos a tener en definitiva al inhibir a la 14-alfa-D-metilasa es que no se forme la membrana del hongo, que es el ergosterol. Esta lo hace un paso previo, que es el lanosterol, entonces no se va a formar el ergosterol. Este es el más usado para nosotros. Gliceofulvina antigua, bastante tóxica, hepática, bloquea los microtúbulos. La flucitocina a nivel del DNA, del hongo. Estos polienos sobre membrana, pero son más de uso tópico local. Y esta no las usa, es tópico local, ¿no? Este es el que tiene que aprender bien. Bueno, vamos con la motericina B. La motericina B es antigua, tan hepatotóxica, pero no consigue que se la retira y se la vuelve a guardar. Se obtiene de streptomiceno nodoso, es un macrobiótico, se lo usa coloidal, antiguo, rara vez lo van a ver usar en el hospital, porque antes de ella va a estar el gluconazol. Todo paciente que sospechan de hongo, ni siquiera hay cultivo gluconazol. Hoy la resistencia es alta. Cuando todo aquello no mejoró y empiezan las vegetaciones de los hongos, recién usan la motericina y el médico le tiene cuidado, porque su toxicidad y su tolerancia es terrible. Bien, es un antibacteriano poliédrico. Las bacterias, ¿por qué no son sensibles a la motericina? Porque no tienen el ergosterol. Listo. Nada. ¿Para qué micosis vamos a usar? Solo para micosis profunda y oportunista, cuando los anteriores antimicóticos no fueron efectivos. Nunca es primera opción. Generalmente es mi última opción. Blastomyces, coccidioides, litoplasmosis. Los oportunistas, aquí estas cándidas se llevan la flor, los cristococos, aspergillus, mucormicosis. Aspergilosis, ¿quién nos contagia? Las aves. A veces tenemos pacientes, más que todo tercera edad, inmunosuprimidos, que en sus ventanas tienen muchas palomas. Les dan de comer a las palomas, ¿no? Y ellas tenemos muchas frecuencias. Las palomas. Fíjense que si uno va a una plaza,
que va todos los días a darle de comer a la familia, ¿no? Ahí tenemos un contagio en estos pacientes ya más añosos donde tienen el sistema más inmunosuprimido. Para protozoos pudiera usarse leishmaniasis, pero no es efectivo. Acá usamos antimoniatomeglumina. No tiene actividad ni virus, ni bacterias, ni afecciones en piel. Esa es la anfotericina. Anfotericina B viene de 50 miligramitos. No es la liposomada. La liposomada es bastante más dura. A alguien, aunque pese lo que pese, le van a poner más de una ampolla, lo inhibe por su toxicidad y porque no es liposoluble. Bien, la ampollita viene de 50, hay que mantener refrigerado, uso endovenosa, a veces diario, si no lo tolera bien el paciente, interdiaria no sirve. Esta dosis bien aprendida, por favor, anotadita, la voy a preguntar, desde 0,6 a 1 miligramo por kilo. El paciente pesa más de 50 kilos, no le ponemos más de una ampolla. No ponemos más de una ampolla si pesa más de 50 kilos. Diaria o interdiaria según la tolerancia. Esta lámina también es importante. ¿Cómo la vamos a colocar? ¿Cómo la vamos a colocar? ¿En cuánto tiempo vamos a colocar la ampolla de 50 miligramos? 2 a 4 horas. 2 a 4 horas. A veces lo hacemos en 6 hasta en 8. ¿De qué va a depender? Va ingresando y nuestro paciente como lo tolera. Toda la manipulación debe ser estéril. Tiene que agitarse bien y estar totalmente diluida. Es tan tóxica que a veces se prefiere poner un filtro que viene ya, un filtro de membrana, que pase por el filtro la anfotericina para que el tamaño de partículas sea muy pequeño. Con la liposomada esto se mejoró, ya no necesita ni un filtro, ¿no? Pero eso para que ustedes vean la toxicidad de anfotericina B. Siempre vamos a hacer 1 miligramito, viene de 50, 1 miligramito en 200. Este protocolo es un aquello de varios libros, no está en flor, bien aprendido. A esto sí le puede sacar. En la guía farmacoterapéutica debe estar en 250 de glucosado. El glucosado, el que usamos normalmente, viene al 5. Hay otro que viene al 50%, pero es el que usamos en infusión parenteral. Pero glucosado siempre al 5. Cuando es 50% debe decir ahí 50. En 2 a 4 horas apenas 1 miligramo se entendió la toxicidad. Esa es dosis de prueba. Toleró el paciente, recién vamos a poner la dosis. ¿Qué dosis era de anfotericina B? De 0,6 a 1 miligramo por kilo. Más de 50 kilos no coloco más una ampolla. Si no hay efecto secundario, aumentar en forma progresiva. La ampollita sacando lo que necesito en la heladera puedo durar de 7 días. En lugar de los 50 gramos, le hace 10 gramos, al otro día le hace 15, después le hace 20 hasta completar 50. Y a veces el tratamiento son 30 días, depende de la evolución. ¿En qué micosis me va a ser útil? Histoplasmosis, plasmonicosis, aspergilosis, la candidiasis. La candida funciona bastante bien. Mírenme las reacciones adversas. El paciente está recibiendo apenas 1 miligramito, empieza náuseas, vómito, se baja la presión, hace fiebre, calofrío, falla renal, la hipopotasemia me va a comprometer función cardíaca, broncoconstricción. Llega a ser broncoconstricción, detengo y no uso. ¿Ya? Fíjense los efectos, no quedó un órgano sin ser tocado, la broncoconstricción, porque es muy irritante. ¿En quién no se debe dar? Probablemente es tan agresiva que empieza a liberar histamina, casi una histaminosis. ¿Qué le tendríamos que dar si hace histaminosis? Le tendríamos que dar GAO, pero no, esto es más agresivo que haría una GAO. Ese protocolo bien estudiadito, anfotericina, ¿ya? Diferente a la liposomada. La liposomada
goteo lento, se absorbe muy mal gastrointestinal, por eso solo endovenoso. La cándida funciona bastante bien, es farmacocinética. La tromboflebitis es frecuente y el calofrío y fiebre, ¿por qué? Porque libera interleuquina 1, así de sencillo. Libera interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Taquicardia, dificultad respiratoria, broncoespasmo, nefrotóxica, factor de hepatotoxicidad. Bien, vamos a cerrar. ¿Será anfotericina B mi primera opción? No. ¿De cuánto viene el frasco ampolla? De 50 miligramos, ya lo sabemos. ¿En qué micosis usaría? Micosis sistémica que ha sido resistente a los azotes. ¿No? Son oportunistas las micosis para micosis. Cándida. Bien. Debo hacer una dosis de prueba. ¿Con qué concentración hago mi dosis de prueba? 1 miligramo. 1 miligramito apenas. 1 miligramito de 50 ml de suero glucosado, pasar en cloraceo. ¿Qué efectos adversos tiene? ¿O qué libera cuando se administra? Y ahí sacamos los efectos adversos. Interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Eso hace broncoespasmo, hace fiebre, hace escalofrío, náuseas, vómitos, nefrotóxica y hepatotóxica. Bueno, y de la nistatina, ¿yo qué le había dicho? Porque venía en suspensión, pónganla así, la miran en su teléfono y se les viene a la mente. Yo les dije que era insoluble, que su acción es tópica o local. La tengo en suspensión, que a veces el paciente dice, pero de niño esto, doctora, ¿por qué me está dando? Y es solo para enjuagar y tragar, no se va a absorber. ¿Ya? En adulto usamos esa línea. La tenemos en óvulos también, la tenemos en cremita para micosis, dermatomicosis, para micosis en flor. La nistatina también viene. Nistatina viene con neomicina en una combinación clásica para antimicótico y antibacteriano. Neomicina antibacteriana. La nistatina también es un macrolído. ¿Qué dice acaso absorción? No se absorbe gastrointestinal, pero uno la va a tragar. Entonces su acción es tópica o local. No se absorbe ni gastrointestinal, ni piel, ni vaginal. Solo mientras esté el fármaco ahí va a controlar al hongo, pero no se va a absorber. Solo útil en fiebre. Esa es la pregunta. ¿Cuándo usa nistatina? Solo la piel, ni un otro tipo. Los preparados vienen para piel, para vaginal o ingestión también. Suspensión oral viene de 100.000 unidades. La clave aquí es que lo tenga en la boca el mayor tiempo y después lo trague. Hacemos 2 veces al día, a veces hasta cada 8 horas. Así como entra, así se va sin molestar a nadie. En las lesiones de uñas no mejoran, porque él entró y se fue y no pasó nada, ¿no? Reacciones adversas, a veces al paciente le da diarrea, su sabor es horrible, y en la piel puede hacer una dermatitis como cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es su farmacocinética de nistatina? Y insoluble, no se absorbe, acción tópica local. ¿Cuál es el tipo honguito que responde? Cándida. Entonces, hasta ahí hemos visto los macrólidos poliénicos, que eran la anfotericina B y la nistatina. Bien estudiado, ya está, o no, le he repetido 100.000 veces, porque ya está cansado, ya es lo que me van a dar este lunes, no me toca realizar. Está bien. Así ya yo voy tomando su examen tranquila y terminamos. Sin apuros. ¿Cómo me dijo el doctor Alcázar? No ha terminado, ¿verdad? Estoy verde, le digo, como un trato. Pero como vos vas. No se preocupe, le digo que antes de Navidad voy a entregar, ¿no? ¿Alguien de internado aquí? Nadie, ¿no? Si no, mañana orar. Paso aquí. Azoles. Hay midazoles y hay triazoles. No
si hay imidazol o triazol, me interesan los nombres. Yo voy a remarcar lo que tenemos y lo que usamos. Ketoconazol, sí, ketoconazol comprimido de 100 miligramos, y hay en cremitas también térmicas y en hepatotóxicas. Ketoconazol, glutaconazol son sus hermanitos. No hay grandes ventajas, capaz mejor tolerancia. Metronidazol fótico, mejor que ketoconazol en reacciones adversas. Clotrimazol, doctor. Clotrimazol diferente a cotrimoxazol, por favor. A veces yo veo la receta de los médicos, antimicótico dice cotrimoxazol. ¿Qué es el cotrimoxazol? Trimelopril, maunazulfa. ¿Es antibiótico o antimicótico? Antibiótico. Clotrimazol, antimicótico. Clotrimazol. Viene crema vaginal, viene crema dérmica, no viene por vía oral. Mientras que cotrimoxazol sí lo tenemos vía oral. Así un toque. Y de acá este pobre le dieron tunga gluconazol. Un hongo gluconazol. Van a ver en el hospital, este paciente tenía un suprimido, parece que hay hongo gluconazol. O sea, y se lo deja 20 días, 40 días, 60 días en terapia intensiva, eso lo van a ver. Eso ha hecho que haya tanta resistencia que ya gluconazol no responde. ¿Qué te queda? Amphotericina. Alta toxicidad, pero muy efectiva. Ketoconazol, itraconazol, un poquito menos hepatotóxico, voriconazol de mucho mejor tolerancia y el precio va a ir más rápido. Más sus mecanismos de acción son los mismos. Comparten que dice acá, mismo efecto, es como el ¿qué es más barato? ¿El omeprazol o el esomeprazol, el levomeprazol, el no sé qué omeprazol? Acá sucede lo mismo, su espectro es el mismo mecanismo de acción. Probablemente solo mejor tolerancia. Los sistémicos se metabolizan lentamente. Nada. Mecanismo de acción, este sí lo voy a preguntar. El mecanismo de acción es inhibir una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? 14-alfa-desmetilasa. ¿Qué es lo que ella hace si desmetilasa cataliza la desmetilación del lactosterol? Él se tiene que desmetilar, perder el grupo metilo para recién formar el ergosterol, y el hongo tiene su capa de ergosterol que no lo tiene el humano, que no lo tienen las bacterias, por eso teóricamente no debería tener toxicidad. ¿Está bien? Entonces su mecanismo de acción es inhibir a la 14-alfa desmetilasa, que desmetila el lactosterol, y si no se desmetila, vamos a disminuir síntesis de ergosterol, ocasionando, ahí dice muerte de la membrana osmóticamente. Bueno, ketoconazol lo tenemos, clotrimazol también, miconazol también, econazol también, no tiene grandes ventajas, uno sobre todo. Gluconazol y además. Espectro. Cándida albicans, tropicales y glabrata, bastante sensibilidad. Cristococos neoformas. ¿Saben qué es lo difícil en el hongo? Saber qué hongo es. Porque la muestra tiene que ser bien tomada. Son cultivos costosos económicamente y no van a salir en 2 ni 3 días. Se llaman fungogramas. Entonces, hasta que salió el fungograma ya se murió el paciente. Es el gran problema, y económicamente no es muy sustentable para pedir como pedimos un cultivo de una bacteria. Los dermatofitos, para aspergillus, que este es el que más nos contagia en las aves, muy poca sensibilidad, ahí se prefiere amphotericina B. A esta me la anotan ya, pregunta esa. La cantidad crucei la estamos viendo en los estudios de la S en una cantidad infernal. Y ella es resistente a los azoles, aunque le den el mejor gluconazol del mundo, no tiene actividad. ¿Ya? Es resistente naturalmente la crucei, pero sí me sirve en cantidad álbica, tropicales y glabrata. Es la crucei el problema.
No tiene actividad antibacteriana, obviamente, ni antiparasitaria, solo son antimicóticos. Bien, el ketoconazol, ¿qué dice acá? Fungos tácticos, ¿qué significa? Que no lo va a matar al hongo. ¿Qué necesito yo? Que la uña vaya creciendo, cortamos y después que salió todo, mantenga todavía un par de meses más, pensando que hubiera quedado. Por eso es que estos tratamientos no tienen éxito. Es muy difícil que un paciente te tome un año. Muy difícil. Porque empieza la hepatotoxicidad, el malestar y abandona el tratamiento. Inhibe P450, ¿qué te está diciendo? Si el P450 es el primero que va a recibir a los fármacos y está inhibido, la hepatotoxicidad es terrible para todo lo que viene. Todo lo que yo llevo a la boca viene al hígado. Ni siquiera tomo un fármaco. O sea que ya la comida pasa a tener toxicidad también. Inhibe la síntesis de andrógenos porque hace aromatización. ¿Le va a dar un nombre ketoconazol? No, testosterona pasa estrógeno. Se usa mucho en un CA prostático dependiente de testosterona. En un CA que depende de testosterona porque la va a bajar la testosterona. Ayer atendí a un paciente en control, no lo atendí, le hizo el laboratorio porque me lo mandó y conversaba. Él vino hace como 3 meses, un chico joven, 30 y pocos años, es un empresario exitoso, las personas que están pensando todo el día y le va bien, que lo ves aparentemente calmo, pero le ha ido bastante bien, muy estresado. Me dice, doctora, vine porque fui a tal lugar y mi testosterona es muy baja y me quiere poner testosterona. ¿Puedes ponerle testosterona en la cola a un chico de 39 años? No, bueno. ¿Qué pasa si le ponemos testosterona? 3 meses va a andar un avión colocando las estrellas. Y después de 3 meses lo que colocaste, ¿qué va a pasar? Exógenamente. ¿Y qué va a pasar con la poca producción? Tenía los valores mínimos de referencia. Si testosterona de 10 a 50, él tenía 10,1. Y él lo sentía, ¿no? O sea, no he comido, doctora, y es mi corteja la que se le niega. Dice, yo feliz, tranquilo. Y sí, pues si la hormona no está nada, está tranquilo. Problema no está nada. Entonces, pero no fui yo, ¿no? Porque vos. Me veo que está mejorado. Y yo me rehusé y me dijo, ¿qué hicimos con él? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tendría que medirle a ese paciente para ver un poquito la causa? LH y FSH, que son las madres que van a formar testosterona, su hormona. El estrés, el hipercortisolismo lo bloquea y baja la producción de testosterona. ¿Cortisol de qué se obtiene? Del colesterol. Y la testosterona, ¿cuál es su núcleo base de todas las hormonas? Ciclometano, perido, penantreno. Si el cortisol se subió extremadamente, ¿qué pasó con el cortisol? ¿Qué pasó con la testosterona? Estrés alto constituye el cortisolismo. ¿Qué hicimos con esto? Botamos un poquito de cortisol, pero estimulamos con clorofeno, que es un estimulante para la LH, para que LH suba y estimule a las células de Leydig para hacer testosterona, su propia técnica. Y ayer me escribe y me dice, doctora, estoy de la mitad para arriba, lo que estaba abajo. Me siento muy bien. Se mejoró la energía, todo se mejoró. Se creyó. O sea, no puede con esa edad ponerle una testosterona. ¿Quién le pondría una testosterona? Arriba de los 70, me diría 50. ¿Se entendió? Por eso me acordé, porque ahí hablo de me siento María ketoconazol, ¿qué pasaría con su testosterona? Cae. Por eso se usa el cáncer de próstata dependiente de testosterona. Su absorción es siempre medio ácido, entonces se prefiere siempre en ayuno. ¿Cuándo lo voy a usar? En las micosis de piel y en las dermatomicosis.
El dermatomicosis va a durar menos el tratamiento, a veces 30 días, 14 días, vas volviendo a la dermatóloga, te hace hasta 30 días lo tolera. El problema es cuando es la uña. Ahí tiene que crecer porque él es muy cortante. ¿Qué es lo que tienes que mejorar? A veces las micosis, ¿sabes por qué? ¿No? Por el uso de estos jabones que esterilizan la piel. Me estoy intentando acordar todos los nombres de los jabones que se hicieron de memoria. ¿Ah? No, pero la glicerina es bella, la glicerina más bien te protege y es hidratante. ¿Qué se llaman estos jabones? Que te dicen 99% de bacterias muertas. La publicidad. Pero hay una marca. Asepsia, sacar jabones así. Protex. A ver, busque el jabón Protex. ¿Y qué dice la publicidad? Fíjense la composición. Mata el 99% de las bacterias. Si nosotros somos 10% humanos, ¿qué pasa si matas el 99% de las bacterias? A ver, fíjense la composición de jabón Protex. Eso todo el mundo se compraba y un poco más y te tomabas la lavandina, ¿no? Y te la rociabas y entrabas al supermercado y ¡bum! Yo un día fui con una cartera nueva. No saben cómo quedó el cuero, encima me la había regalado mi marido que me la trajo de Argentina. Me dice, cuidala porque es tu regalo por 10 años. Me la puse en mi cartera feliz, le llegó la lavandina, hasta ahí llegó. Lavandina te echaban encima, ¿sí? Amonio cuaternario, igual y varias personas sufrieron un Sí, amonio cuaternario. ¿Está el producto la composición? No sé si es clorexidina. Jabón Protex. Ese fue el más terrorista de todos. Fungopático, esto es lo que más me interesa. 100 miligramos comprimido cada 24 horas, se absorbe medio ácido, entonces no hay un metabolismo hepático y es hepatotóxico. Por la saliva se elimina, entonces me sirve para una micosis en vía oral. Llega muy bien pulmón, epidermis, leche, flujo vaginal, no llega a linfocefalorraquia, no sirve para micosis meningia. No me quiere responder, no. Se no quiere acá, que corazón. Segunda línea de micosis. La candidiasis me va muy bien, pero y en terapia desea prostática, esa indicación con la aromatización. Segunda elección en la candidiasis, en las piñas, 200 y 400 miligramos, difícilmente tolerar 200 cada 12 horas. Mire la duración, 3 a 6 meses de terror. La uña, la glicerina es un peligro. Bueno, los triazoles probablemente mejor que el fluconazol, y lo tenemos el fluconazol en vía oral, tenemos el fluconazol en óvulo y tenemos el fluconazol en ampollas. Este sí llega a meninge, sí, pregunta esa, es una micosis meningia, porque si no llegaría la levosomada, pero muy cara. El fluconazol en meningitis y la elección. Su semivida es larga, siempre hacemos generalmente 200 miligramos y en el ya diluida hacemos cada 24 horas. En la meningitis hasta 30 días fácil. A veces no es bien tolerada, hace alopecia. Gran ventaja sobre el ketoconazol que no hace aromatización. En embarazo como todo, no hay ensayo. Bueno, ¿para qué vamos a usar? Prevención en la meningitis si el paciente ya es con inmunosuprimido, criptococosis, infecciones por cándida urinarias. El problema es que el paciente generalmente son mujeres toman o pacientes prostáticos con sonda o diabéticos con sonda. El paciente diabético sube la glucosa y es caldo cultivo. ¿Qué fármaco da glucosa en orina aunque mi glucosa en sangre es menor? SLN2, nombre. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Infecciones urinarias en cándida. El paciente lo toma, mejoró, se va el fármaco y otra vez, porque probablemente no por la desde 50 miligramos al día hasta 400.
400, pero viene de 200, o sea que 200 KS es una dosis muy alta. Candidiasis vaginal, esofágica o orofaringe va muy bien, sistémicas también. Este probablemente es el que tiene mayor rango de tipos de micosis, de localizaciones, incluso el sistema nervioso central. Esto me interesa porque este fue ketoconazol, a mí no me gusta con K, pero a veces lo quiero decir. Su diferencia, fíjense, no me interesa si es la pH bajo para absorber ese ketoconazol, este lo puede dar con comida sin problema. Alta unidad proteína, este es muy bajita, su semivida, fíjense, de 3 horas a 25, o sea, hacemos uno por día. A veces en las micosis vaginales hacemos una sola de 200 por semana, porque ella se acumula. A veces suele ser suficiente. Y otra formación hepática, este es más hepatotóxico que fluconazol, que también es hepatotóxico. Interviene en aromatización, este no. Es una gran ventaja. Y traconazol más nuevo, el ketoconazol viene de 100 miligramos. En vía oral es bastante más liposoluble, semivida mucho más larga todavía, a veces hacemos incluso hasta cada 3 días. Metabolismo hepático un poquito menos hepatotóxico, el líquido cefalorraquídeo no me sirve. Tratamiento prolongado, ¿qué dice? Porque va a haber ginecomastia y va a haber impotencia, aromatización, igual que quién. El ketoconazol, no así el fluconazol, el hermanito del ketoconazol, entonces medio lo desechamos. Embarazo, lactancia, obviamente que no vamos a dar. En aspergilosis sí lo podemos usar muy bien, micosis superficiales, micosis profunda, tener cuidado con la función renal porque este además de ser hepatotóxico es nephrotóxico. 100 miligramos y viene la solución de 55. Oriconazol más nuevo, bastante más nuevo, oriconazol probablemente mejor tolerado. En la aspergilosis resistente a apotericina B es mi opción. Hepatotóxico. Fíjense que el denominador común es hepatotóxico y es que todos son hepatotóxicos. Todos. El hígado, la esteatosis hepática no alcohólica, a ver, pensemos en ese nombre, esteatosis hepática no alcohólica, porque el alcohólico va a ser hepatotóxico. La esteatosis hepática no alcohólica es de origen alimentario o farmacológico. Esa es la epidemia de hoy. Ya lo sabemos que el paciente con sobrepeso, lo primero que me va a cargar es el hígado. ¿Por qué? Son varias causas. Va a tener yo sobrecarga hepática. Realidad que comí y no gasté, se infiltra como grasa, se guarda como grasa. Intestinito hiperpermeable, todo va a pasar bien. Ayer atendí una paciente flaca, con resistencia a insulina, que así consistema obviamente. Y mirando en el microscopio todos sus glóbulos rojos cuando aparecen alimonados es una sobrecarga hepática. Que en los laboratorios generalmente no sube, pero si le hacen una ecografía sí te salen indicadores. Resistencia a insulina muy asociada, pero en ella era un intestino extremadamente hiperpermeable, una energía en el piso que ella arrastra su cuerpo, ¿no? para hacer la regeneración de la cabeza humana. Pero es un tema de sobrecarga también alta, hiperpermeabilidad, tipo de alimento. Tipo de alimento es lo más. Van a buscar algunos artículos de la epidemia del siglo, esteatosis hepática no alcohólica. Es lo primero que va a ver el paciente en su hígado, todo lo que come por no te va a al hígado y después va a vena corta y después va a ir a circulación. Todo, sea alimento, sea medicamento, sea un trago, todo lo que va por vía oral. Y encima esto, una hepatotoxicidad hermosa. Bueno, tópico local, el clotrimazol, en cremas vaginales o tópicas, el oriconazol igual, candidiasis orofaringe, vaginales, muy seguras en embarazo porque no se absorben. No usar con apotericina ni con beta. Esta combinación con beta a mí me da infarto. Tienes una micosis. Vas a la farmacia, no, dice yo le voy a dar algo y te dan un corticoide. ¿Qué va a pasar si a esa micosis le ponen un corticoide?
Queda hermosa, desaparece. Y de ahí volvió con más fuerza. ¿Qué hace el paciente si no sube la presión? Simplemente una inmunosupresión de momento mejor, ¿ya? Pero está contraindicadísimo porque ese paciente se va a incendiar y esa micosis después ya no se va a controlar. Contraindicado para los micóticos el uso de corticoides, es lo mismo que te dan en la farmacia. La flucitocina, esta no la tenemos, pero la vamos a comentar un poquito. El líquido cefalorraquídeo sí es una mejor opción y es menos agresiva que la amphotericina B. Asociado a la amphotericina B, la candidiasis. ¿Cuál era la candidiasis que no responde a los azoles? Deprime médula ósea, nada, esta casi no la usamos. Fisiopulpina antigua, bonita, ¿qué ventaja tiene sobre todas las otras? Se acumula en la queratina de piel, de pelo y uñas. Ni una mejor que ella, ¿ya? Pero ¿qué dice aquí? Un fungo táctico, o sea que tengo que tomarla hasta que el hongo se va. Nivelamitosis muy restringida a dermatomatosis porque ahí se acumula, especial afinidad con la queratina. Donde hay queratina, uña, pelo y piel, ahí se queda. Hepatotóxica. La piña es muy específica porque ahí se va a acumular y desaparece de sangre, pero antes de llegar ahí ha tenido que pasar por el hígado y hacer una sobrecarga. Estas las tienen con braquitos, con unas escobillas o a veces los esmaltes para colocar a la uña, no son baratos. Esta nafcilina sí porque es antigua y es como colocar con un pincelito, una tópica en algunas piñas de piel, nada, o el tema. La terbinafina, esta sí viene en los esmaltes bastante más cara, tópica o local, tiene mucha afinidad por uñas y pelo, pero ponemos en la uña y el pelo, y también vienen comprimidos de 250 la terbinafina para acompañar al esmalte, pero quedamos en la misma porque también es hepatotóxica. El tolnaftato antiguo también viene solución con su escobillita, el ácido benzoico y salicílico también, que viene entre los granos grandes a colocar sobre la piel cuando hay la litiasis, las piñas. Yoduro de potasio ya es muy antiguo, esto ya es muy antiguo. Bueno, con eso terminamos antimicóticos. Hasta aquí el examen. ¿Okay? Está facilito el tercero. A ver, vamos a pensar. ¿Qué te puede tocar en el examen? Te puede tocar penicilina. Solo va a decir penicilina. ¿Qué te gusta hacer? Penicilina natural, penicilina semisintética. El mecanismo de acción, inhibe síntesis de pared, son bactericidas. Las naturales tienen la sódica, potásica, benzatínica y urocanina. ¿Qué me tienen que poner? ¿De cuánto viene la sódica? 1 millón, 5 millones, 30 millones. Urocaínica de 400.000, de 800.000, benzatínica 1.200, 2.400, 600. La 633 no se las voy a preguntar porque la O no la aprueba, pero ya la conocen. Y de ahí me tienen que poner su efecto. ¿Qué limitaciones tiene? Y de ahí se pasan a las penicilinas semisintéticas. ¿Cuántos grupos había? 3. Las que amplían a negativo, anti, peni, y ahí me tendrían que poner como su efecto. Es igual que las naturales, gran positivos, pero amplía, Cherichakov, que pudiera usar estas cosas. Lo más amplio que pueda. Luego tengo las que son resistentes a beta-lactamasa, cloxa, dicloxa, penicilina. ¿Cómo es su efecto? Solo gran positivo. Y luego las que amplían a pseudomonas, penicilina, penicilina, penicilina. Eso es una hoja de examen. La vuelta al otro lado. Ahí ya te puede tocar algo de anticoagulante o antiagresión o antimicóticos, ¿no? Que te pregunte los azoles, que te pregunte la amphotericina B. ¿Y qué podrías de amphotericina B? ¿De cuánto viene? ¿Cómo es su mecanismo de acción? ¿Qué dosis? ¿Qué precauciones vamos a tomar? ¿Y en qué caso vamos a utilizar? Bien. Luego, cefalosporina. Ahí sí, la hoja tiene que aguantar, ¿verdad? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, sus nombres, arriba el mecanismo de acción motora, su espectro,
No me pongan gran positivo, gran negativo. Si ponen gran positivo, me ponen unos 5 por lo menos. Gran negativo, igual. O después no me digan, doctora, pero esto está bien, y dice gran positivo, gran negativo, no puedo. Cuando son chiquititos los fármacos, les pongo 2. Una vancomicina con urinesolito. Después quinolona, tengo varias generaciones, ¿verdad? Aminoglucósidos, el cortito también puede ir acompañado de otro. O sea que cada uno va a tener un examen diferente. ¿Se entendió? Sí, capaz podemos entrar. Creo que se pone muy revoltoso cuando está muy juntos. Así nomás, unos a las 2, otros a las 3, otros a las 4 y se acaba la cosa. Sí, se pone medio incómodo. Yo odio verlos copiando, encontrarlos. Y he tenido que anular ya para todo el año. ¿Ahorita se puede retirar materia o no? No creo que me han dado la lista. Pero yo tuve un super alumno que retiró la materia. Era el centro interno. Y me hizo equivocarme de ahí para abajo de los 10 que no tuve que hacer también. Todo quedó en uno. Eso es el examen. ¿Y la parte práctica cómo va a ser? Paciente en concreto. ¿Qué infección le puede tocar? Otitis, sinusitis, pielonefritis, infección urinaria, meningitis, un linfografoma venéreo, un procedimiento, primera, segunda, tercera opción, paciente alérgico a penicilina, su infección es por gram positivo, ¿qué alternativa tengo? Neumonías atípicas son las intracelulares. ¿Sí? Esas son 4 preguntitas como a vosotros. ¿Se entendió? Está facilito el tercero. Entonces esta semana hacemos el tercer parcial lunes. ¿Y cuándo empiezo final? El 8. Me puedo tomar toda la semana, o si termino, los jueves vamos haciendo nuestra clasecita.